Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Hoy estamos entrando bastante temprano. Buenas tardes. Buenas tardes, porque quiero aprovechar para que oigamos el video del presidente de Guatemala en Naciones Unidas, que es muy interesante. Se pide un alto el fuego, definitivamente, con todas esas guerras. Entonces, mientras ingresan algunos compañeros que a veces se tardan media hora en ir ingresando, vamos a oír ese video y luego les doy la clase. ¿Les parece bien? Voy a quitar el micrófono mío para que se pueda oír bien el video. Están ahí, ¿verdad? Por favor, me indican si no se ve el video, me avisan. Hola, ¿qué tal? Hola, Gira. Te citamos aquí para informarte que tomamos la decisión ejecutiva de cambiar a ClickUp. Tu desempeño ha ido bajando en los últimos trimestres. No hay ninguna innovación, ni nuevas funciones, mala atención al cliente, y han habido varias quejas durante años. Vaya. Excelentísima señora Carla Rodríguez, vicepresidente del 79º periodo de sesiones de la Asamblea General. Excelentísimo señor Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Excelentísimos señores y señoras, jefes de Estado y de Gobierno, honorables delegados, señoras y señores. Risi Wantinamit Pashil Kayala, Kuyarutzil Uwashri Uwashuleu. El pueblo de Guatemala saluda al mundo. Les saludo en el idioma del pueblo quiché, una de las comunidades ancestrales más numerosas e influyentes de Guatemala. Su fuerza y la de los diversos pueblos de Guatemala es el sustento de nuestro gobierno, es la fuerza de nuestro país. Es la voz retumbante de quienes no han sido escuchados, de quienes han sido marginados, pero que tienen mucho que decir, mucho que aportar, que tienen un lugar en la construcción de nuestro futuro colectivo. Estoy aquí como resultado de dos expresiones claras de voluntad popular. La primera, una votación que rechazó tajantemente a los representantes de la historia autoritaria y el pasado corrupto de Guatemala y me otorgó el honor de la presidencia de liderar el esfuerzo nacional para avanzar hacia un futuro de justicia, de igualdad y de progreso. La segunda, la defensa que la sociedad de Guatemala en sus diferentes expresiones reafirmó y defendió en las calles de la decisión que tomó en las urnas cuando una minoría corrupta intentó imponer su permanencia y estafar la democracia. Nuestra democracia no estaría completa, no podría existir sin el impulso decidido y valiente de los pueblos mayas de Guatemala, del pueblo mestizo, del pueblo Garinagu del Caribe y del pueblo Xinca. Es una democracia que viene de nuestros 4 puntos cardinales, de los 4 pueblos que juntos conformamos una nación. Y el rol de nuestro gobierno es darle sentido de unidad a esa diversidad y avanzar hacia un futuro próspero e incluyente. Quiero expresar la gratitud especial de Guatemala hacia los países, pueblos y gobiernos
que estuvieron junto a nosotros, junto al pueblo de Guatemala, en esta gesta histórica del 2023 y al apoyo que nos continúan dando en nuestro esfuerzo por rescatar las instituciones democráticas. Y lo estamos haciendo mediante el diálogo, un diálogo que está enmarcado en un gran consenso nacional, algo que todas y todos los guatemaltecos compartimos más allá de nuestras diferencias ideológicas, de nuestra diversidad cultural, de nuestras distintas formas de ver el mundo, y que estoy seguro que en este foro todos se identifican con ese consenso. No podemos seguir tolerando la corrupción. La corrupción, cuando unos pocos abusan de lo que es de todos para enriquecerse, es como un ancla que nos detiene en el pasado, que nos impide crecer, prosperar y construir una sociedad basada en el bien común. En el caso de Guatemala, la corrupción hunde sus raíces en el pasado autoritario de represión, de violencia política, de exclusión social. Pero nos estamos liberando de las cadenas del pasado oscuro y está surgiendo una nación joven, creativa, vital, alegre e inquieta. Una juventud que no sabe callar ante las injusticias y ante la corrupción. Una comunidad diversa que está construyendo el futuro. Un futuro donde quepan todas y todos, donde las oportunidades se multipliquen, donde la colaboración y la solidaridad potencien el ingenio, la creatividad y el esfuerzo individual. Donde los padres duerman tranquilos, sabiendo que la salud y las oportunidades educativas de sus hijos estarán garantizadas. Donde el trabajo será recompensado justamente y donde la prosperidad no exigirá actos inmorales, actos de corrupción. Donde la tierra, nuestra tierra, será tratada con gratitud y respeto y nos dará a cambio espacios limpios para trabajar, para vivir, para recrearnos, para crecer. Ese es el futuro que estamos construyendo para Guatemala. Y este futuro no surge en el vacío. Lo hemos imaginado viendo hacia adentro, hacia nuestros principios, nuestros propios valores, hacia nuestra propia cosmovisión. Nuestro gobierno es de los pueblos diversos de Guatemala y son los valores y la visión de estos 4 pueblos los instrumentos que tenemos para navegar el mar de la transformación. De la misma manera, este foro tan importante, tan necesario para la convivencia global y para el progreso de todas las naciones, debe ver hacia adentro, debe retomar sus valores fundamentales y utilizarlos para navegar la compleja realidad que enfrentamos hoy como planeta. Es tiempo de rescatar el multilateralismo, de revitalizar el diálogo para la paz y de tomar acciones concretas para la solución de los problemas urgentes que nos aquejan. Empecemos por el origen, la guerra, ese horror que motivó la apertura de este foro mundial, ha capturado de nuevo nuestra atención, está siendo una realidad constante, pero ahora en los últimos 2 años ha tomado una intensidad inesperada. No debemos tolerarla, no podemos tolerar la guerra, no debemos ignorar los conflictos internacionales que afectan la paz y la seguridad de todos. No debemos abandonar la esperanza de un mundo sin guerra, de un futuro en paz. Guatemala reitera su solidaridad con las naciones que están sufriendo conflictos armados y guerras impuestas. Hacemos un llamado a los miembros de esta asamblea a que redoblemos los esfuerzos regionales e internacionales para que encontremos soluciones pacíficas a las controversias, basadas en el respeto al derecho internacional y en el derecho internacional humanitario y al principio fundamental de la dignidad humana. No podemos aceptar ninguna violación a la Carta de las Naciones Unidas ni a las resoluciones del Consejo de Seguridad por parte de ningún Estado miembro de esta organización, ni en Ucrania, ni en Gaza, ni en Sudán,
ni en ninguna otra parte del mundo. Señoras y señores, el rescate del multilateralismo como principio fundamental para el sistema internacional es una necesidad urgente y para cada una de las naciones que conformamos este foro, un compromiso ineludible si queremos realmente y sinceramente un futuro de paz y progreso. Solo con reformas de fondo podremos retomar el camino propuesto desde su fundación en 1945. En un mundo multipolar necesitamos nuevos enfoques que se adapten a las necesidades emergentes de las naciones. Apoyamos la reforma del Consejo de Seguridad que retome un enfoque colectivo, pacifista y democrático en su acción. No es aceptable que se dejen de adoptar decisiones a favor de la paz por causa de un derecho que ejercen unos pocos. Me refiero al derecho de veto y con ello evitar que se tomen decisiones contundentes en contra de aquellos estados que violen repetidamente la carta de esta organización. Recordamos a los miembros del Consejo de Seguridad su responsabilidad primordial de mantener la paz internacional y la seguridad internacional, y que en el desempeño de sus funciones deben proceder de acuerdo con los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Señora Vicepresidente, Guatemala contribuye como parte de su compromiso pacifista con 213 oficiales, observadores militares y oficiales de Estado Mayor en 7 de las misiones de mantenimiento de la paz de la Organización de Naciones Unidas. Una contribución que nos llena de orgullo. Nuestro profesionalismo y experiencia en este campo nos ha llevado a ser reconocidos internacionalmente como uno de los países que más contribuye a la paz en América Latina y el Caribe. Comparto con esta Asamblea General que estamos finalizando las gestiones administrativas para concretar nuestra participación y despliegue de un contingente de policía militar en la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití, en virtud de la resolución 2699-2023 del Consejo de Seguridad de la organización. Guatemala expresa su disposición de apoyar todo esfuerzo encaminado hacia el restablecimiento de la seguridad y la estabilidad en Haití, la primera nación contemporánea independiente de este hemisferio y con quien nos unen a todos los países de las Américas lazos históricos de responsabilidad. Hemos sabido desde hace mucho tiempo que un atentado contra la dignidad humana en cualquier parte del mundo es un atentado contra toda la humanidad. Por eso, la paz es un imperativo de orden global. Todos podemos contribuir, todos debemos hacer la parte que nos corresponde. Esta idea está en el corazón y la existencia de esta organización. En el mismo sentido, esta organización tiene la obligación de mantener e incrementar su cooperación para asegurar la protección de los migrantes, los desplazados, las personas que por razones políticas, sociales, económicas o ambientales han llevado su vida a otros territorios. Nuestro gobierno se ha comprometido a transformar la relación entre el Estado de Guatemala y las y los guatemaltecos que se encuentran residiendo fuera de nuestro territorio, pero que continúan siendo parte integral de nuestra nación y cuyo trabajo es parte fundamental de nuestra economía. Lo estamos haciendo a través de una estrategia que permite una participación efectiva de la diáspora en el desarrollo nacional, convirtiéndolos en socios de proyectos para mejorar las condiciones de vida de las familias que se han quedado en Guatemala. En el futuro que estamos construyendo, la migración es un derecho, una opción, no una sentencia derivada de la falta de oportunidades, la violencia o el hambre. En la última década, Guatemala ha pasado de ser un país de origen de personas migrantes a ser cada vez más un territorio de tránsito y retorno, así como en menor medida también un lugar de destino.
Nuestro compromiso es dar un trato digno a todas las personas que lleguen a nuestro territorio, consistente con el trato que exigimos para las y los guatemaltecos en el exterior. Nuestro Estado está haciendo cambios sustanciales en la atención y protección que otorga a las personas migrantes. Hemos identificado las áreas de mejora y oportunidad para fortalecer el manejo de los flujos de la migración internacional de una manera segura, ordenada y regular. Es mi convicción personal, la de mi gobierno y la de la amplia mayoría de guatemaltecos y guatemaltecas, que todos los inmigrantes merecen la oportunidad de una vida digna y el respeto de sus derechos fundamentales, independientemente de las causas que les llevan a migrar. Por ello creemos firmemente en la labor que se realiza a través del sistema de las Naciones Unidas. Guatemala promueve el cumplimiento de los 23 objetivos establecidos en el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, fomentando la cooperación internacional en el ámbito migratorio. Con esa misma convicción, hemos acogido a 135 hermanos nicaragüenses que fueron liberados de la prisión arbitraria de su gobierno. Nuestro compromiso es que Guatemala sea siempre un espacio de dignidad y libertad para quienes lleguen a nuestro territorio, especialmente para los centroamericanos que son, de acuerdo con nuestra Constitución, nuestra historia y el sentimiento general de nuestro pueblo, connacionales y hermanos. Guatemala reafirma su compromiso con los principios fundamentales de la democracia, tal como ha quedado recogido en la Carta Democrática Interamericana y como un principio fundamental de la organización política de nuestros pueblos. Rechazamos en el hemisferio y en todo el mundo cualquier intento por reprimir las aspiraciones de libertad y justicia que expresan los pueblos del mundo mediante procesos libres y democráticos, como está sucediendo en estos momentos en Venezuela y en Nicaragua. Los principios de la democracia son fundamentales para preservar la libertad, la dignidad y la prosperidad incluyente y equitativa de la humanidad. Señora Vicepresidente, ante esta Asamblea General quiero reafirmar el compromiso de Guatemala para resolver de manera permanente y definitiva ante la Corte Internacional de Justicia el diferendo territorial, insular y marítimo con nuestro vecino país, hermano, Belice. Al optar por el diálogo y los mecanismos jurídicos internacionales, hemos demostrado que la vía pacífica y el respeto a las instituciones multilaterales son el camino más efectivo para resolver disputas entre naciones. Confiamos en que este proceso permitirá alcanzar una solución justa y definitiva, respetuosa de los derechos y la dignidad de ambos países. Este acto es una muestra de fe, de nuestra fe en el derecho internacional y nuestro compromiso con la paz duradera, no solo para Guatemala y Belice, sino como ejemplo para la región y el mundo. Señora Vicepresidente, la urgencia de los desafíos que enfrentamos nos obliga a tomar acciones concretas y no simplemente limitarnos a la retórica. Ya se ha dicho a menudo que es momento de pasar de las palabras a la acción. Los conflictos y la migración en Centroamérica son alimentados por lo que consideramos el más urgente desafío global, la crisis climática. Una crisis que pone en riesgo a nuestros sistemas, a nuestra economía, a nuestra alimentación, a nuestra supervivencia misma. Estamos en un momento crítico para salvaguardar la generación presente y a las futuras. El cambio climático es una realidad devastadora
que afecta a la humanidad, que nos afecta hoy, pero que tendrá consecuencias catastróficas para el futuro. Guatemala, a pesar de ser un país megadiverso, es altamente vulnerable a los eventos climatológicos extremos que causan desastres naturales, inundaciones, deslizamientos, incendios y el incremento de temperaturas de las cuales hemos sido todos testigos este año. Nuestra contribución a la emisión de gases de efecto invernadero es mínima y sin embargo sufrimos como pocos territorios el embate de estos eventos climáticos extremos. Estamos adaptándonos a esta realidad y reduciendo la vulnerabilidad en nuestro territorio. En el año 2025 presentaremos la actualización de nuestra contribución nacionalmente determinada en cumplimiento a los compromisos establecidos en el Acuerdo de París. Pero debemos recordar en este foro que la responsabilidad para atender esta crisis es compartida. Nos corresponde actuar para resolverla a quienes sufrimos los embates de esta crisis, pero también a quienes la han provocado. Llamamos urgentemente a las grandes potencias a asumir el liderazgo que les corresponde, así como la responsabilidad moral y financiera con las naciones que hemos sufrido sus peores efectos. El momento para actuar es ahora y es esencial que la próxima COP29 a celebrarse en Azerbaiyán sea un éxito. El compromiso de Guatemala para lograr ese objetivo es total. Estimados amigos, señora vicepresidente, Guatemala está cambiando y ese cambio implica una transformación de nuestra relación con el mundo. Estamos haciendo lo que nos corresponde para contribuir a los fines de esta organización. Y esta contribución nace de un compromiso normativo con los valores de paz y solidaridad global, pero también viene de un mandato democrático que nos ha sido impuesto. Nuestro pueblo tiene la convicción de que la democracia es una condición necesaria para el progreso y el bienestar. Guatemala tiene un pasado autoritario aún muy reciente, un pasado trágico que muchos de ustedes conocen. Sin embargo, expresando la vocación de libertad de nuestro pueblo y con un acompañamiento importante de la comunidad internacional, hemos dado un giro hacia la promoción y defensa de los derechos humanos, enfrentando con seriedad nuestros problemas, rezagos y deudas históricas y asumiendo con valentía la responsabilidad de resolver nuestros problemas actuales. La visita reciente del alto comisionado Volker Türk y la renovación inmediata de la presencia en Guatemala de su oficina son un testimonio de este compromiso. Guatemala ha renovado su compromiso con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, con la reciente adopción del Pacto del Futuro en el marco de la Cumbre del Futuro. Tenemos la convicción de que el crecimiento económico por sí solo no produce el desarrollo. La cooperación, la protección del medio ambiente, la inclusión social, el respeto y la promoción de la dignidad humana y la seguridad son precondiciones indispensables del desarrollo. Guatemala está cambiando. Estamos caminando hacia un futuro más equitativo, donde el desarrollo y el progreso llegarán a cada rincón del país, especialmente a las poblaciones más abandonadas, y donde cada persona, sin importar su origen, tenga la posibilidad de construir una vida digna y plena. Esta es una aspiración natural de todos los pueblos. Haremos nuestra parte para conseguirla en Guatemala y colaboraremos para lograrla donde sea requerido. Pero estamos haciéndolo porque sabemos que el mundo está cambiando. De nuestro esfuerzo como naciones unidas en este foro, depende que este cambio ineludible y en ciernes sea para el bienestar de nuestros pueblos y nuestras naciones.
Esta era la visión de quienes fundaron esta organización hace 79 años. Esta es la visión que debe orientar nuestros esfuerzos hoy como humanidad. Y termino citando al libro sagrado del pueblo maya, el Popol Vuh, que refleja este sentimiento, diciendo que todos se levanten y que nadie se quede atrás. Muchas gracias. Bien, jóvenes, quise poner ese video porque pues ahí es donde se establece, se marca, pues, que todos los países le exigen al Consejo de Seguridad de la ONU que intervenga para guardar la paz y la seguridad internacionales, ¿verdad? Y Guatemala es uno de ellos. Y por eso, mientras ingresaban a la clase, quise poner ese video para que lo oyeran quienes ingresaron temprano, ¿verdad? Así es de que vamos a trabajar ahorita lo que es la responsabilidad internacional. Voy a colocar una presentación. Aquí tenemos. Hoy vamos a trabajar eso, mañana vamos a ver los medios de solución de conflictos y tal vez podemos ver algo sobre la OEA, porque ya la ONU ya la vimos, pues. Y no recuerdo si algún grupo en esta clase tiene a su cargo el desarrollo de la exposición de la OEA. Ustedes me indicarán. La coordinadora es Cristi. Cristi, ¿tenemos algún grupo que vaya a hablar sobre OEA? Licenciada, mi nombre es Kate. Perdón, Katy. Disculpe. No tenga pena. Fíjese que sí tenemos un grupo de la OEA, pero no le toca esta semana. Bueno, pero sí le va a tocar antes Sí, del sí le va a examen, tocar. segundo parcial, Ajá. ¿verdad? Sí. Bueno. Bueno, entonces tengo por lo menos en ese sentido. Estamos bien. Vamos a ver lo del tema de la responsabilidad de los órganos del Estado, ¿verdad? Se entiende que es responsabilidad del organismo ejecutivo, legislativo y judicial. O sea, la responsabilidad es una del Estado, pero también cada uno de los poderes del Estado tiene a su vez marcado dentro de el área de su competencia, pues ciertas responsabilidades, ¿verdad? Por hechos internacionales que se den. Por ejemplo, vamos a empezar aquí. En el libro del doctor Carlos Larios está este capítulo en la 6ª parte. No sé si lo tienen ahí. Tengo entendido que en la nueva impresión, pues estaba en el artículo, no, en la página 480 y pico. Está lo de la responsabilidad internacional. En el medio están pues la ONU, la OEA, el SICA y otros desarrollos. Aquí en la 7ª parte, responsabilidad internacional, en la página 358 de la antigua edición. Ahora de la nueva dice que es 480 y pico. Ahí lo pueden buscar ustedes en el índice. Entonces vamos a ver la definición, responsabilidad directa, indirecta, los elementos, su clasificación, ¿verdad? Hablando precisamente del discurso que dio el presidente esta semana, ¿verdad? Porque esa
esa convención se convocó, esa conferencia se convocó precisamente por la violencia que hay en todos los países, porque estamos a punto de que se inicie una tercera guerra mundial. Y entonces todos los países, todos los dignatarios están convocando a estas reuniones con el propósito de llamar la atención de ONU, del Consejo de Seguridad, acerca de que no deje que el cántaro llegue al río, ¿verdad? Que hayan más guerras, porque puede haber una escalada que ya no la pueden parar. Y entonces ese es. Ahora, está también el capítulo de responsabilidad internacional, también lo tiene el doctor en su libro. En la página, les voy a decir, el doctor Padilla, 176, ¿verdad? Por ahí, él lo tiene un poquito, con unos casos un poco más actualizados. Entonces tenemos que la regla general de la responsabilidad internacional resulta de la actitud que el Estado asuma frente a los actos y conductas de sus nacionales. Eso al momento en que se dé algo, un problema internacional, ¿verdad? Entonces dice, solo en cuanto a que el Estado deja de cumplir su deber internacional de impedir el acto ilícito o en su defecto detener al ofensor y someterlo a la justicia, porque una vez que se ha dado el acto ilícito, el problema es que ya no se puede detener, ya se dio. Entonces lo que tiene que hacer el Estado es detener al ofensor, al instigador, a quien sea, y someterlo a la justicia, ¿verdad? Que se le juzgue. En ese caso, si el Estado realiza estas acciones, entonces no incurre en responsabilidad internacional, porque hubo diligencia en su actuar, ¿verdad? Porque de lo contrario pueden tener el problema de que los confundan con cómplices, ¿verdad? Que ha sido a propósito. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la responsabilidad del organismo ejecutivo, pues se puede dar por actos de gobierno o actos de funcionarios. Ahí los pueden leer ustedes. Se causa daño a otro Estado o particular nacional de otro Estado. Por ejemplo, al ordenar la intervención arbitraria de otro Estado, declararle la guerra y sin agotar los medios pacíficos del derecho internacional. Yo desconozco si en Rusia y Ucrania se agotaron antes los medios pacíficos de que ordena el derecho internacional. En algún video creo que escuché que sí, y que luego entonces se fueron a la guerra. Y entonces esos son casos en que genera responsabilidad internacional. Por supuesto que el enfrentamiento de Ucrania con Rusia, esto sale un poco de estos cánones. Ahora, en cuanto a, por ejemplo, el caso de Palestina, sí puede existir casos de responsabilidad internacional. Por supuesto que los hay, ¿verdad? Y responsabilidad no solo jurídica, legal, sino también moral, ¿verdad? Pero veamos un poquito más de las definiciones. Los actos de funcionarios, pues es aquel acto que es aquel funcionario que en sus funciones cause daño a otro Estado o a nacionales de otro Estado y que en su defensa puede invocar que actuó fuera del cumplimiento de sus funciones normales o abusando de ellas o en contra de instrucciones expresamente recibidas o que de alguna manera se evidencie que actúa en funciones propias del cargo, ¿verdad? Por ejemplo, ahí un policía mexicano que disparó, hay un caso ahí, a una señorita en San Marcos, en la frontera, ¿verdad? Creo que esa es la frontera de Malacatán, no sé si estoy bien. Por ejemplo, ese puede ser un caso, ¿verdad? En que un policía diga, sí, yo le disparé accidentalmente o pensé que ella estaba haciendo esto o lo otro. Y entonces ese puede ser un ejemplo, ¿verdad? También el otro caso, pues, de responsabilidad directa es el caso de la Embajada de España, que eso todos lo sabemos, que fue la policía de aquí la que fue directamente a
disparar y a quemar la embajada, sin oír a los que estaban adentro, ni siquiera al embajador, ¿no? Entonces, la responsabilidad internacional implica que cuando se produce una violación al derecho internacional, ya sea esta por acción o por omisión de un Estado, sea de manera directa o indirecta, el gobierno del Estado que ha causado tal violación se encuentra obligado a reparar los daños causados a otros estados, por supuesto, o cuando se trata de individuos a quienes se les ha violado sus derechos humanos. También está obligado a restituir la situación o reparar los daños correspondientes, si es que se puede, ¿verdad? O sea, restaurar la situación a como se encontraba antes de ese acto, ¿verdad? El fundamento en sí de la obligación de reparar o restituir, según el caso, se encuentra en el hecho de que el Estado, al ejercer jurisdicción exclusiva sobre todo lo que ocurre en su territorio, pues posee el monopolio de la violencia legítima, ¿verdad? Como dice el doctor Padilla. Y también Max Weber. De modo que por la misma razón está obligado a proteger, garantizando la vida y la integridad personal tanto de sus propios ciudadanos como de toda persona que reside en él, ya sea que se encuentre en tránsito hacia otro país y así, tal como posee deberes en sus relaciones con otros Estados miembros de la comunidad internacional. Pues además, en la medida que el Estado ha asumido responsabilidades al ingresar a organismos como Naciones Unidas, OEA, la OIT, etcétera, pues han adquirido los estados una serie de obligaciones. Y por el simple hecho de haber ingresado a dichos organismos internacionales y asumido compromisos con ellos, pues libremente el Estado se ha comprometido a cumplir con tales obligaciones o lo que dicen tales ordenamientos, ¿verdad? Y además, pues se ha dado que el derecho se ocupa esencialmente de la justicia. Por la misma razón, el derecho internacional público también debe, a través de sus organismos jurisdiccionales, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia, en fin, o el Tribunal Penal Internacional, a llevarla a cabo a través de las sentencias o fallos correspondientes en cada vez que se encuentra frente a un caso de responsabilidad internacional del Estado, ¿verdad? Por ejemplo, los crímenes de Estado o ilícitos internacionales. La Corte Internacional de Justicia, pues, ha sentado jurisprudencia en todos estos casos, ¿verdad? Y esa jurisprudencia sirve para resolver y juzgar y resolver otros casos que se van dando, ¿verdad? Y vamos a cambiar la filmina y vamos a ingresar a algunos alumnos jóvenes. Un momentito. Ahí está. Sí. Entonces estamos... perdón. Entonces estamos aquí también ante la responsabilidad internacional del organismo legislativo. Ya pasamos del organismo ejecutivo, pero vamos a regresar a eso también. Veamos las responsabilidades del organismo legislativo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, incurre en responsabilidad del organismo legislativo, dígase el Congreso, el Parlamento, lo que sea, al adoptar leyes o emitir leyes contrarias a los compromisos y obligaciones internacionales asumidas por el Estado. También cuando no adopta o no emite, no pone en vigencia leyes o resoluciones que son necesarias para el cumplimiento de esos compromisos internacionales. Los compromisos internacionales pues deben traducirse en modificaciones a la ley
necesarias a la ley. Por ejemplo, las prescripciones de la Comisión Interamericana de Justicia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también, esas deben traducirse, como dice aquí, en modificaciones necesarias a la ley o la emisión de nuevas leyes. Por ejemplo, si es necesario, pues agregarlas en el Código Penal o en el Código Civil o en fin, de lo que se trate, según el tema, ¿verdad? Porque, por ejemplo, venir y que el Estado de Guatemala, por ejemplo, firme la Convención de Protección al Ambiente. Y como sabemos todos, ¿verdad? No limitan el uso del plástico. O sea, sí han emitido leyes, pero no se cumplen porque que los alcaldes aquí, que los alcaldes allá. Entonces, ahí el Estado está incumpliendo esas disposiciones de la Convención de Protección al Ambiente. Y además es un artículo constitucional el de la protección al ambiente, ¿verdad? Entonces ahí es donde puede incurrir en responsabilidad. También las lagunas de la ley, si hay lagunas en la ley interna, no pueden invocarse como excusa de incumplimiento, porque antes de ratificar un tratado, se tuvo que tener presente esas lagunas que pudieran darse. Y como pueden surgir, surgen con la aplicación del derecho, no es que estén codificadas o muy claras. Entonces, por eso es que se les excluye como pretexto para incumplir las disposiciones. Todas las leyes en materia de derechos humanos, jóvenes, todas, están contenidas en códigos, en convenciones, y se tienen que cumplir, ¿verdad? Por eso se dice que el artículo 43, me parece, o 44, dice en la Constitución que todas las disposiciones en materia de derechos humanos tienen preeminencia sobre la Constitución. Pero eso es al resolver, ¿verdad? Al resolver, un juez debe ver qué dicen las convenciones. Hay una rama del derecho que se llama el convencionalismo o derecho convencional, y es que es el estudio de todas aquellas disposiciones de carácter constitucional, ¿verdad? O supraconstitucional que contengan protección de derechos humanos. Y esas hay que aplicarlas. Por ejemplo, en la otra clase me decía un compañero, o por ejemplo en los juicios de Nuremberg, ¿qué pasa si un soldado desobedece una disposición de su sargento o del cabo, de lo que sea? Le dicen que lo matan, ¿verdad? O maté a estas personas o te mato. Cosas como esas, pero eso está totalmente al margen de la ley, ¿verdad? Y nadie pues es obligado a obedecer o acatar órdenes manifiestamente ilegales. Y el hecho de acabar con la vida de una persona pues lo es, ¿verdad? Definitivamente. Entonces no hay que ser uno docto en derecho como para saber eso, que es una mínima responsabilidad. Especialmente la gente que sabe leer y escribir, ¿verdad? Pero aunque no sepan leer y escribir, eso proviene del derecho natural, de que nadie puede atacar o acabar con la vida de otra persona, salvo que esté totalmente al margen de la ley, ¿verdad? Como actúan a veces las maras y otros grupos que están totalmente al margen de la ley. Entonces, también está la responsabilidad indirecta. Y esto es cuando un Estado asume la responsabilidad de una violación al derecho internacional cometida por otro Estado. Un poco esto ha sido lo que ha pasado en Haití, ¿verdad? Ustedes se recuerdan que llegó un grupo, no sé si de Angola o no sé de dónde, y fueron a matar al presidente de Haití. Y eso fue una situación muy complicada, ¿verdad? Muy difícil. Y no sé, creo que hubo un país que se hizo
se hizo responsable de eso. Entonces, eso es una responsabilidad indirecta, ¿verdad? También la que proviene de actos de particulares no imputables al gobierno del Estado. Por ejemplo, si en un atentado, en un meeting o en una manifestación, ¿verdad? Hay algunas manifestaciones contra embajadores. A veces cuando vienen embajadores de ciertos países a Guatemala, ha habido personas que se reúnen y que protestan en contra de la visita de esas personas, de esos embajadores, en contra también de sus símbolos patrios. A veces hay quema de banderas y publicaciones ofensivas, ¿verdad? Y si el Estado no toma las medidas de prevenir o reprimir y no da la protección necesaria a las víctimas o permite excesos en las fuerzas de seguridad, que se niegue a percibir y reprimir a los culpables, entonces incurre en responsabilidad internacional. Por ejemplo, estos casos pues son crímenes internacionales, ¿verdad? Crímenes de Estado, ilícitos internacionales. Por ejemplo, la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas es la entidad que se ocupa de las labores de codificación del derecho internacional público para preparar los tratados vinculantes. Y ha estado trabajando desde hace años en la tarea de preparar un tratado sobre responsabilidad internacional, aunque hasta la fecha no ha sido posible ponerse de acuerdo o poner de acuerdo a todos los estados que integran la comunidad internacional en dicho propósito. Y pues sería excelente que se contara con ese documento porque sería una guía imprescindible para la jurisprudencia internacional. Y para las diferentes posiciones que adoptan los estados frente a asuntos litigiosos con otros estados, ¿verdad? En las múltiples y diversas relaciones que los caracterizan. Entonces, pero sirven los informes que se han presentado, sí han servido como algo así como jurisprudencia, ¿verdad? Porque van guiando y son presentados por los relatores especiales. Por ejemplo, hay relatores de derechos humanos, hay relatores de protección al medio ambiente, hay relatores que son nombrados específicamente para ciertas menciones. Ellos adquieren mucha importancia y son informes que deben ser consultados a la hora de juzgar un caso como estos, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, los crímenes de guerra implican también los casos de piratería, porque pues hay robo de derechos de autor, ¿verdad? Ustedes se recuerdan que cuando Guatemala tenía un montón de vendedores, había un montón de vendedores de películas, y lo hubo y las recogieron en cumplimiento de esas convenciones que protegen el derecho de autor. Pero ahora ya hay otra vez. Entonces, sí, también es un crimen internacional. El apoderamiento ilícito de aeronaves también, el secuestro de diplomáticos, el tráfico ilícito de moneda, la falsificación de monedas extranjeras, la trata de personas, el tráfico de esclavos, que ya no sería esclavos, ¿verdad? Pero hay tráfico de personas y de niños, pero esa es la nueva esclavitud. Y por supuesto el tráfico de estupefacientes, ¿verdad? Eso es algo muy, muy difícil de tratar, ¿verdad? Entonces, también están los casos de fuerza mayor. Por ejemplo, cuando los extranjeros sufren daños por desórdenes populares, que se refieren mucho a lo que acabamos de ver anteriormente, en manifestaciones o violencia de turbas, en guerras civiles, revoluciones, terrorismo, etcétera, ¿verdad? Según la doctrina, no hay responsabilidad si los actos se dieron contra extranjeros en ese contexto. Y pues, en caso contrario, el Estado incurre en responsabilidad, pero no por ser cómplice, sino por no tomar las medidas adecuadas de protección
Y eso incluye también a los gobiernos de facto, por supuesto, ¿verdad? Entonces, también la responsabilidad, más que todo, a veces es moral y jurídica. Por ejemplo, eso que está pasando en Israel, entre Israel y los palestinos, pues hay mucha responsabilidad moral ahí, ¿verdad? Por supuesto que hay jurídica también, pero digamos que la responsabilidad moral resulta de la violación de un deber moral, porque pues ahí hay ataques de todo tipo, ¿verdad? Y la única sanción es la conciencia internacional. Bueno, habrán otras también, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver cuáles. Voy a ingresar a algunos alumnos. Vamos a ver. Sí, Julio Fernando, que... Licenciada, buenas noches. Acá le saluda Julio. Licenciada, solo una consulta. Sí. Nosotros somos el grupo número 4 y tenemos el tema de convenios de la OIT y derechos laborales de las mujeres. Entonces le consulto a su persona si usted nos dará un espacio para exponer el día de hoy. Hoy teníamos ese espacio, ¿verdad? Sí, pues. Así es, licenciada. Tenemos... Bueno, me voy a apurar y nos ponemos a ver eso, ¿no? Tal vez Gracias, en 6 minutos lo termino y ustedes tienen de 6:30 a 7 para exponerlo. Tienes razón. Entonces, los efectos de la responsabilidad son la reparación, ¿verdad? Y eso conlleva restablecer las cosas a su estado anterior. Es una especie de compensación, ¿verdad? Y no se trata, pues, a veces no se pueden restablecer las cosas al estado anterior porque ya se han destruido, pero sí se puede ofrecer una indemnización monetaria. Y la otra forma, o sea, esta es una forma de reparar los daños, pero también está la satisfacción. Y esta corresponde a un daño moral, digamos, un insulto a un mandatario o a un símbolo patrio que se haya dado, ¿verdad? Y que debe ser público y convincente para que sea aceptable. También la presentación de excusas, manifestación pública de simpatía o sentimiento, la destitución del autor de la ofensa, ¿verdad? De un funcionario, el castigo al culpable del hecho, un saludo u honrar a los símbolos patrios del país ofendido. Y la vía apropiada para los reclamos generalmente, cuando se trata en el caso especial de embajadas, pues siempre se ha optado por acudir a la vía diplomática, ¿verdad? Entonces el Estado hace suyo el reclamo. Igualmente pasa con las personas en lo particular, ¿verdad? Que tienen problemas, entonces ellos son nacionales de ese Estado, entonces llevan la queja a su gobierno para que el Estado lo reclame ya como Estado, no como una persona individual. Vamos a ver si esto ya lo había dicho. Ya hablamos de la responsabilidad moral y jurídica, que la responsabilidad jurídica resulta de la violación de un deber legalmente sancionado, proviene de un acto criminal o no ejecutar el compromiso adquirido. Bueno, los efectos de la responsabilidad internacional de Estado son esos. La reparación, que incluye una indemnización monetaria, y la reparación de la satisfacción, ¿verdad? Que corresponde a un daño moral. Y puede ser un insulto a un mandatario y una disculpa, ¿verdad? Pública. ¿Alguien tiene su micrófono abierto, jóvenes? Y esos son los reclamos. Bueno, si gustan, pueden empezar a presentar. No sé cómo vamos a hacerlo. Sí, licenciada, nosotros vamos a estar presentando las diapositivas. Muy bien. Entonces regreso a... Sí. Ahí están. Ya se miran. ¿Las ven ustedes? Sí, licenciada. ¿Las ven? Va. Entonces podemos escucharlos. Tienen 30 minutos, más de 30 minutos.
Muy bien. ¿Cómo se llama quien va a presentar, jóvenes? Va a ser la compañera Wanda García. ¿Wanda qué? ¿Carmen? Ah, Wanda. ¿Cómo se Buenas llama noches. el convenio de OIT? Buenas noches, licenciada, compañeros. Muy buenas noches, Wanda. Nosotros somos el grupo número 4 y nos toca presentarles los convenios de la Organización Internacional de Trabajo y los Derechos Laborales de las Mujeres. Ujú. Los convenios de la Organización Internacional de Trabajo son instrumentos que establecen estándares internacionales para promover y proteger los derechos laborales, incluyendo y basándonos específicamente en los referentes a los derechos de las mujeres, y podemos encontrar los siguientes convenios. Les hablaré del convenio 190 contra la violencia laboral. Ujú. Este habla sobre la violencia en todas sus manifestaciones que pueden llegar a sufrir las mujeres en el ámbito laboral. También está el convenio sobre la igualdad de remuneración, que es el número 100. Este convenio busca asegurar que hombres y mujeres reciban igual remuneración por trabajo de igual valor. Está también el convenio sobre la discriminación, que es empleo y ocupación, es el número 111, que prohíbe la discriminación en el empleo y la ocupación basada en motivos como el sexo, raza, color, religión, opinión política o origen nacional o social. También está el convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares. Es No el va un poco 150. rápido, perdón. No sé Ok. cuántas filminas tiene. ¿Cuántas tiene? No recuerdo, pero voy a ir más despacio, licenciada. Yo para que logre usted desarrollarlo un poquito más despacio, ¿verdad? Okay. Pero ustedes saben su tiempo. Usted lo está desarrollando desde un vehículo. No. Está en una oficina. Ah, bueno. Estoy en mi casa, licenciada. Va. Es que como se oyen muchos ruidos ahí, por eso pensaba yo Sí. que iba en Aquí hay el mucho tránsito. ruido. Pero está bien, sí, ya. Ok, continúo. Sí. Está el convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, que es el convenio 156. Este convenio reconoce la necesidad de apoyar a los trabajadores con responsabilidades familiares, promoviendo la igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres. Está el convenio sobre la protección de la maternidad, que es el convenio 183. Establece normas para la protección de la maternidad, incluyendo el derecho a la licencia de maternidad y la protección contra el despido durante el embarazo. Ajá. Continúa mi compañera. Sí, ese convenio me imagino que ha sido incorporado al Código de Trabajo en Guatemala, ¿verdad? Porque sí, sabemos es como que, cuando les dan sus horas de lactancia a las madres también. sí, pues que les dan sus horas de lactancia, les dan qué otro beneficio, el prenatal, el postnatal, Sí. ¿verdad? Que son periodos de descanso mientras pasa el nacimiento y todo eso de los bebés, ¿verdad? Sí, así es, licenciada. Muy bien. Ahí tienen ustedes una forma en que una convención tiene sus leyes específicas, ¿verdad? Sigamos, pues. Muy buenas noches. Yo les voy a hablar un poco sobre la OIT, la cual indica que se constituyó con una estructura tripartita. Esta está integrada por representantes de gobierno, por empleadores y por trabajadores. En la reunión que sostuvieron se aprobó el convenio sobre las horas de trabajo, el desempleo, sobre la protección de la maternidad, el trabajo nocturno de mujeres y de menores. Como bien comentaba nuestra compañera, indicaba que existían los convenios sobre la igualdad de remuneración, el convenio de la discriminación,
sobre los trabajadores con responsabilidades familiares y sobre el convenio sobre la protección de la maternidad. Estos convenios son vitales para los derechos laborales para la mujer, ya que estos vienen a representar como un marco legal para que ellas puedan defenderse y se pueda cumplir sus derechos. Sin embargo, pues no en todas las áreas son efectivas o se han aplicado correctamente, porque hay lugares pues donde continuamos viendo de que existe aún esta desventaja, se podría decir de alguna manera, para las mujeres. También está que el objetivo principal de la OIT es mejorar las condiciones de trabajo y de vida a nivel global. Esto a través de la creación de normas internacionales, las cuales pueden ser de forma de convenios y recomendaciones. También está enfocada en cumplir los derechos y erradicar la violencia laboral. Como bien sabemos, la violencia laboral es una realidad que se vive a nivel mundial. La violencia que se vive hacia las mujeres puede manifestarse de diferentes maneras, y algunas de esas es a través del maltrato verbal, el maltrato psicológico, el maltrato pues puede llegar hasta ser físico e inclusive hasta ser sexual. Tristemente, pues en las grandes entidades o empresas, pues existen jerarquías, y muchas veces las altas jerarquías se aprovechan quizás de la necesidad que las mujeres tienen del trabajo, y aún mayor cuando son madres solteras, porque saben que tienen que sostener un hogar. Entonces las tratan mal, existe quizás un acoso, y muchas de ellas pues aceptan e inclusive aguantan todo eso para no perder el trabajo. Las violaciones, de las formas que les comentaba anteriormente, se puede dar de forma individual y de forma colectiva, en la cual cada una de las mujeres que sufre esta violación pues se puede ver afectada en su dignidad, en su entorno laboral y en su entorno familiar. Ya que estas violaciones ya no permiten que cada una de ellas pueda desenvolverse correctamente en su ámbito laboral, y pues tampoco puedan desarrollarse como profesionales. A nivel general, sobre la violación de los derechos laborales, quienes se ven mayormente afectadas son las mujeres, ya que no se logra el cumplimiento de sus derechos a cabalidad, y pues en cada una de ellas pueden sufrir las violaciones que les comentaba, de sexual, física, psicológica, sino también sufren discriminación, porque muchas veces una mujer puede estar muy preparada académicamente, pero a veces no se les da la oportunidad simplemente por ser mujeres, y en otras ocasiones se les brinda esa oportunidad, pero en la remuneración salarial no es como que la acorde al trabajo que vayan a desempeñar, simplemente por ser mujeres, ¿verdad? Sí. Continúo. Esto afecta su acceso al mercado de trabajo, su permanencia en el mismo y su desarrollo personal y profesional, sin que existan procedimientos efectivos para la prevención o sanción. Y pues nadie debería de ir a trabajar con miedo de que se le violen sus derechos laborales o sufrir violencia y acoso. A los empleadores les corresponde mejorar las condiciones de trabajo y las medidas de seguridad para prevenir y responder a la violencia laboral, la cual va más allá de las fronteras del espacio de trabajo. A veces las mujeres sufren acoso por parte de los empleadores, y según la Organización Internacional de Trabajo, la violencia de los derechos y la violencia laboral van en aumento, y representa un problema que afecta a la calidad de los servicios públicos y privados, afectando los derechos de la dignidad de las personas.
Por tal motivo, la Organización Internacional de Trabajo convocó a expertas y expertos para resolver las problemáticas a través de varios convenios que ya les hemos mencionado, que aseguran los derechos laborales de las mujeres, y con esto ha hecho un llamado a los gobiernos para proteger los derechos laborales de ambos géneros, pero en este momento estamos hablando específicamente sobre los derechos laborales de las mujeres. Eso le iba a preguntar. Sí. Y aquí en Guatemala no han ratificado todos los convenios referentes. Por ejemplo, el 190, que es contra la violencia laboral. Ese convenio nos hablaba sobre la violencia que pueden llegar a sufrir en todos los aspectos laboral. Hasta aquí llegaría nuestra exposición, licenciada. Muy bien, una brevísima exposición. Realmente, pero sí hicieron un buen esfuerzo con sus filminas. Eso ayuda mucho, ¿verdad? Ayuda bastante. Pues no sé si hay algunas preguntas de los compañeros ahí, o pues está suficientemente claro. Sí, la OIT pues, es la Organización Internacional del Trabajo, y OIT pues fue una de las instituciones que ya existían cuando se organizó la ONU, es decir, antes. Por ejemplo, en la Sociedad de Naciones ya existía la Organización Internacional de Trabajo, ya existía también el Consejo Económico y Social, el ECOSOC, y ya existía también una corte, pero no se llamaba Corte Internacional de Justicia, sino se llamaba un poco así, ahora no me recuerdo bien. Y entonces esos tres organismos, cuando se deja la figura de la Sociedad de Naciones, esas tres instituciones pasan a ser parte de la ONU, ¿verdad? Como la conocemos ahora. Se mantienen vigentes y es lo que conforma como instituciones muy importantes ahora la ONU, independientemente, mucho antes de que se diera el Consejo de Seguridad, ¿verdad? Esas instituciones ya existían, así como los tribunales de arbitraje y todas esas cosas. Pero sí, la OIT pues dice Organización Internacional del Trabajo, pero también tiene otras funciones. Por ejemplo, OIT fue la que le dio vida, por decir así, a aquel principio de libre autodeterminación de los pueblos. O sea, así se conocía el planteamiento, pero OIT es el que lo configuró, le dio su teoría y lo hizo pues que ya constara en un documento, ¿verdad? Que fuera toda una regulación. No sé si alguien tiene alguna pregunta, jóvenes, para los compañeros de la exposición. Sí, de hecho hay algunos convenios. Yo he visto, por ejemplo, en el derecho laboral, hay un convenio, no sé si es el convenio 5, algo así, que se tiene que tener en cuenta para el cálculo de la indemnización, porque como se tiende a mejorar los derechos laborales, ¿verdad? Y se dice en el convenio que debería de tenerse en cuenta no solo el salario que tiene el trabajador, sino también las comisiones u las ventajas económicas y todo eso, ¿verdad? Siempre y cuando eso figure en el contrato laboral, porque si no figura, pues entonces no, ¿verdad? Pero sí son importantes los convenios en ese sentido y deben citarse en las sentencias. De hecho, se citan en las sentencias, ¿verdad? Un juez laboral no puede dictar una sentencia que no esté enriquecida por los convenios internacionales de trabajo. Bien, jóvenes, entonces, como yo pensé que iba a ser un poquito más grande, pero está bien la exposición.
Pues tengo para ustedes, por ejemplo, en cuanto a responsabilidad internacional, tienen que tener claro que son dos los efectos, ¿verdad? Una es la indemnización, o sea, una compensación monetaria, porque a veces hay perjuicios. Y los perjuicios ¿qué es el perjuicio? Es el lucro cesante, ¿verdad? Digamos, dejar de percibir ganancias lícitas cuando se está haciendo un trabajo, ¿verdad? Y si hay responsabilidad, pues por ese acto irresponsable de otro Estado, se dejó de percibir esas ganancias lícitas y ese es el perjuicio. Y los daños son propiamente daños, ¿verdad? Que se hayan dado, que se rompan cosas, que se destruyan físicamente algunas cuestiones. Entonces, esos son los dos efectos. Pues en el caso de los daños que se han dado a las embajadas, como por ejemplo la embajada de España, cuando ocurrió ese desastre, por decirlo así, pues creo que España rompió relaciones con Guatemala, pero luego las cosas se arreglaron de manera diplomática y eso implica que fueran pues arreglos de carácter discreto, comedidos y todo para que no salga a publicidad, ¿verdad? En cuanto a la responsabilidad, por ejemplo, de los del organismo legislativo, tengo aquí en un auto que se emitió en el 2020, un auto de la Corte de Constitucionalidad que dice: resuelve con lugar la solicitud de debida ejecución. O sea, ya se había realizado, emitido una sentencia de amparo, ¿verdad? Y esta es una disposición, una resolución que declara con lugar la solicitud de debida ejecución de aquel amparo. Y eso dice respecto de la sentencia del 17 de julio de 2012, emitida por la Corte de Constitucionalidad, en la cual se declaró con lugar la acción de inconstitucionalidad por omisión del artículo 201 bis del Código Penal. Asimismo, se dispuso que dicho artículo conservara su vigencia, por no adolecer de vicio intrínseco en su actual contenido, aunque deberá ser completado por la acción legislativa con las adiciones que resulten de las disposiciones contenidas en la Convención de Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles o degradantes, y en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. En consecuencia, reitera, dice, la exhortativa al Congreso, al organismo ejecutivo y a la Corte Suprema de Justicia como órganos de Estado dotados de iniciativa legislativa a que asuman la responsabilidad institucional correspondiente con el objeto de hacer cesar la omisión determinada de la norma denunciada, que era el agregar un artículo 201 bis del Código Penal. Pero no solo eso, sino que procesalmente también habría que crearle sus disposiciones. Entonces, es un caso de responsabilidad legislativa, ¿verdad? Que es tan importante. Y eso pues lo publicaron en el sumario del diario de Centroamérica, que aquí lo estoy leyendo, ¿verdad? Son casos en que a veces hay paréntesis y no se realizan. Bien, entonces yo creo que vamos a dejar ahí la clase de hoy y continuamos mañana. Mañana vamos a ver los medios de resolución de conflictos internacionales. Tenía aquí unas filminas que hablaban sobre la Corte Interamericana de Justicia y la pena de muerte y la comisión, ¿verdad? Que aclaraban algunas vías de funcionamiento en esas dos cortes, en esos dos organismos. Pero no sé si, bueno, de repente que vale la pena mostrárselas. Se las voy a mostrar, tenemos todavía 15 minutos. Vamos a ver, lo voy a quitar mi pantalla para que se concentren en eso.
Vamos a ver. Ahorita les... Vamos a ver. Aquí está un poco, a manera de como de resumen, ¿verdad? ¿Ya lo pueden ver? Sí. Sí lo ven, ¿verdad? Bueno. Entonces ahí son unas cuantas filminas nada más, solo para dejar, digamos, claro cómo es que funciona el sistema interamericano regional de protección de derechos humanos, ¿no? Este sistema está integrado por dos órganos principales. Primero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y segundo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana es la que constituye el primer contacto para solicitar alguna acción de parte de esa comisión, ¿verdad? Y si la comisión logra resolver el caso, pues ahí se queda y ya no lo traslada a la Corte Interamericana, que es la que tiene la función jurisdiccional y que dicta sentencias. Si es necesario, la comisión lleva el caso a la Corte. Y aquí tenemos pues los antecedentes de estos organismos, pues está en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. De ahí se originan muchas cosas del derecho natural, ¿verdad? Está la Convención Americana sobre Derechos Humanos y sus dos protocolos adicionales, ¿verdad? Y la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura. También está la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra discapacitadas, ¿verdad? Pero eso ya es algo adicional, ¿verdad? Porque así como está esta convención, hay otras. Entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se integra con 7 miembros. Son personas de alta autoridad moral y competencia. Y los elige la Asamblea General de la OEA de una lista propuesta por los gobiernos de los Estados miembros. Creo que la elección última en los últimos 2 o 3 gobiernos de Guatemala no ha sido la mejor, ¿verdad? Por supuesto que si Guatemala propone, pues la Asamblea los elige, ¿verdad? Pero el problema está también en las personas, ¿verdad? Que si tienen la convicción de ir a ayudar a su país, a ayudar a la gente, ¿verdad? O solamente ven lo que es el salario, ¿no? Los emolumentos. Entonces, ese es el procedimiento para integrarlo. Y la convención codifica las funciones que tenía la comisión como órgano principal de OEA y le ordena que actúe en respuesta a las peticiones y a otras comunicaciones, ¿verdad? Ahí está en esos artículos. Luego, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues posee jurisdicción contenciosa para conocer casos en los cuales se endilga algún estado, porque aquí son los estados los que actúan, ¿verdad? Pero las personas son los demandantes, por decirlo así. Cualquier particular puede plantear una denuncia sobre violación de derechos humanos. Todo es que se hayan agotado los recursos internos, ¿verdad? Para que esa situación cause estado y entonces sea admisible por la comisión o bien por la corte, ¿verdad? Entonces se emite opiniones consultivas. La corte también emite opiniones consultivas, pero carecen de efectos vinculantes con los estados. Ahora, política y moralmente sí son vinculantes, por supuesto, ¿verdad? En cuanto a las reservas, pues muchos estados no han querido ser parte, no han querido aceptar la jurisdicción contenciosa de la Corte. Dicen que por su soberanía. Guatemala sí aceptó dicha jurisdicción en marzo de 1987, pero la convención es de 1978. Y los fallos de la Corte pues son inapelables y los estados están obligados a cumplirlos. Y en el informe anual de la Corte, en el informe anual la Corte menciona cuáles han sido los estados que han cumplido con sus sentencias. Y eso en sí ya es digamos que ya es
como una sanción pública, ¿verdad? El hecho de figurar ahí quienes han cumplido y quienes no, ¿verdad? Y puede dictar medidas precautorias o provisionales. La cuestión es de que funciona así, ¿verdad? Se presenta la denuncia y la comisión pide un informe circunstanciado al país o al Estado contra el cual se está actuando, ¿verdad? Ya digamos que el denunciante ya presentó toda su información, entonces le piden al Estado que invoque pues cuáles fue la situación, que informe qué medios utilizó para determinar la responsabilidad del Estado. Ahora, en cuanto a la aplicación de la pena de muerte, que hay dudas a veces, ¿verdad? Por ejemplo, en esta pregunta, ¿puede un gobierno aplicar pena de muerte a delitos para los cuales no estuviese contemplada dicha pena en su legislación interna? Al momento de entrar en vigencia para ese Estado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o sea, ¿la puede aplicar? No, la Convención prohíbe absolutamente la extensión de la pena de muerte. Si ese país aceptó la Convención, aceptó la jurisdicción de la Corte, no puede y no tenía legislada la pena de muerte, no la puede legislar después. En el caso de Guatemala, nosotros sí teníamos legislada la pena de muerte. Es el otro caso. Una reserva hecha al momento de la ratificación al Acuerdo 4, inciso 4 de la Convención, para legislar con posterioridad a la entrada en vigor de la Convención, imponiendo la pena de muerte a delitos que no tenían esa sanción cuando se efectuó la ratificación. ¿Se puede? No, porque la reserva está limitada por su propio texto, al artículo 4.4 de la Convención, que no permite al gobierno de un Estado parte que pueda legislar con posterioridad para extender la legislación de la pena de muerte respecto a delitos para los cuales no estaba contemplada anteriormente. Nosotros teníamos la pena de muerte para algunos delitos, ¿verdad? No para todos. Ahora lo que sí es que a veces los candidatos en campañas políticas ofrecen que van a imponer la pena de muerte porque saben que hay mucha violencia en el país y todo eso. Pero conforme a las convenciones no se puede hacer de ninguna manera. Bien, jóvenes, vamos a dejarlo aquí, ¿verdad? Y los veo mañana. Los oigo y los veo mañana. Buenas noches. Buenas noches. Jóvenes, los que presentaron hoy están pendientes de entregarme su informe, ¿verdad? Así es, licenciada. La próxima semana se lo estaríamos entregando. Va, muy bien, pendientes entonces. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada.